Buenas noches, jóvenes. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con lo que son las propiedades de la integral definida. ¿Leyeron los temas que habíamos quedado por allá para leer o no? Jóvenes, ¿se alcanzaron a leer los temas que les dejé por ahí propuestos? Ah, ¿y tuvieron algún inconveniente en esa tarea? ¿O hubo algo por ahí que no les dio o qué sé yo? O sea, lo entendieron todo pues a la perfección. Excelente. Ah, pero ustedes sí se acuerdan de Leópital o no. Ah, Sí, eso lo hemos pasado. ¿cómo que no se acuerdan de Leópital, hombre? La forma indeterminada. Que 0 sobre 0. O sea, ella puede ser cualquier forma indeterminada. Lo que pasa es que usted la debe llevar, si da, por ejemplo, 0 por infinito, usted la puede hacer 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si es, por ejemplo, 1 a la infinito, también se puede llevar a la forma 0 sobre 0, ¿cierto? O sea, para poder aplicar L'Hopital debe estar de la forma 0 sobre 0, ¿cierto? Entonces hay algunas formas de llevarla de esa manera. Ahora, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Dice la regla que si el límite da 0 sobre 0, es indeterminada, usted lo único que tiene que hacer es derivar arriba y abajo, ¿cierto? ¿Sí? Y con eso evalúa si el indeterminado persiste, entonces usted vuelve y deriva, ¿cierto? Enseguida miramos algo así con los ejemplos que tenemos aquí. Vamos a ver algunos ejemplos interesantes como para que vayan practicando esa parte. ¿Cómo les fue con el ejercicio que les puse allá para que hicieran? ¿Ah? ¿Tuvieron algún inconveniente con él o no? Bueno, ¿qué pasa si esta función es mayor o igual que 0 en el intervalo a, b? ¿Qué pasa con esa función? Cuando usted la integre, ¿qué sucede? La integral es mayor que 0. La integral de a hasta b de fx de x también es positiva, ¿o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la integral de a hasta el punto a de cualquier función f de x? ¿Cuánto da eso? 0. ¿Y por qué da 0? Estoy integrando sobre el mismo punto. Ajá. Es decir, usted lo que estaría calculando sería esta área. Usted tiene el punto A y estaría calculando el área bajo la curva de esta línea, ¿o no? ¿Y cuánto es el área de esa línea? 0, ¿cierto? No hay área. Sí. Ahora, si usted tiene esta situación, si C pertenece al intervalo A, B, tal que A menor
que C menor que B. Entonces, pues, la integral de A hasta B de f de x es lo mismo que la integral de A hasta C, ¿sí? De A hasta C de la función, más la integral de C hasta B de f de x. Listo. Es decir, usted lo que tiene esta situación. Tiene la función f de x y quieres calcular el área desde A hasta B. ¿Sí? Quieres calcular esta región. Entonces lo que puedes hacer es tomar por aquí un punto C al interior, no necesariamente en la mitad. ¿Sí? De tal manera que esta primera es el área de A hasta C, ¿cierto? Y esta segunda sería entonces el área de C hasta B, ¿sí? Y da completa el área. Eso es lo que quiere decir esa expresión. Ahora, otra situación que se puede presentar es, por ejemplo, si la función es par o impar. ¿Leyeron esa partecita o no? ¿Cuándo una función es par? Menos f. ¿Cuándo una función es par? Cuando f de x es igual a f de menos x. Entonces, usted coge y evalúa la función en menos x. ¿Listo? Si el resultado que se obtiene es f de x, entonces la función es par. F de x es par. ¿Sí? Ejemplo. Profe, sube la ahorita. Ejemplo. Mira este ejemplo. ¿Qué hubo? El ejercicio. Bueno, espere, a ver. ¿Este punto se alcanza a ver o no? Sí. ¿Hasta dónde se alcanza a ver? ¿Hasta ahí? Ahí. ¿Y este punto se alcanza a ver? Sí. A ver. Y la letra más grande. Bueno, listo. Entonces va pues. Usted tiene esta función y igual. A ver, lo que pasa es que nos quedamos atrasados de la materia. El anterior, profe. Ya. Eso es lo que está pasando. ¿Ahí se alcanza a ver lo que necesitan o no? Estoy estrenando lentes, Sí, profe. sí sé. ¿Está estrenando ojos? Sí. Carajo. ¿Y si le sirve para alguna cosa o no? Veo hasta la solución. Excelente. Entonces, por ejemplo, esta función, vea. ¿Esta función será par o impar? ¿Ustedes qué creen? Es par porque un número negativo elevado al cuadrado da positivo. Claro. Entonces, ¿usted qué hace? F de menos x es igual a menos x al cuadrado más 2. Entonces esto es lo mismo que tener x a la 2 más 2, ¿o no? Pero es que esta es justo la función original, ¿o no? O sea que f de menos x es igual a f de x. Por tanto, f de x igual a x a la 2 más 2 es par. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, bueno, esto me imagino que lo vieron por ahí en cálculo diferencial. Yo aquí lo único que estoy haciendo es recordar lo que es una función impar. ¿Listo? Dice
Si f de menos x es igual a menos f de x, entonces f de x es impar. Listo. Entonces, el ejemplo. Ejemplo de esa situación. Mire, f de x igual a 3x a la 3 más 2x. Esa función es par o impar. Entonces observe esto. f de menos x, ¿sí?, es igual entonces a 3 menos x al cubo más 2 que multiplica a menos x, ¿o no? Entonces todo número negativo a una potencia impar es negativo, ¿cierto? Entonces queda menos 3x a la 3, y aquí sería más por menos, sería menos 2x. Ahora, si usted saca factor común menos, ¿qué le queda? Le queda 3x a la 2 más 2x, ¿sí? X a la 3. X a la 3, sí, gracias. Entonces, esto es lo mismo, lo que en el interior de este paréntesis, ¿esa es la función esta o no? f de x. Ya que esto es menos f de x. Conclusión, f de menos x es igual a menos f de x. Por tanto, f de x es impar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Entonces mire, como una especie de nota, pues para que tengan allí presente, dice que seno de teta es impar, ¿sí? Y coseno de teta es par. Si seno de teta es impar, ¿qué quiere decir entonces? Que seno de menos teta, usted lo puede cambiar, usted puede quitar este, ¿cierto? Usted lo puede quitar y poner ¿quién? Menos seno de teta, ¿o no? Y si coseno es par, entonces usted tiene coseno de menos teta, usted lo puede cambiar por coseno solamente. ¿Sí ve? Eso es lo que indica que sea par o impar. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, y entonces la pregunta es, ¿y por qué estamos recordando esa situación? Que se asume pues que ya ustedes han visto esta propiedad. Lo que pasa es que quiero que hagan ahí como una especie de recorder y rápido. ¿Por qué la queremos ver? Porque entonces resulta que otra propiedad de la integral definida dice que si f de x es impar, entonces la integral de a hasta b de f de x es lo mismo que tener cero. ¿Sí? Ejemplo de esa propiedad. La integral de 0 a 2pi del seno de x de x. Entonces, ¿por qué dar a 0? Porque es que vea, la función seno va desde 1 hasta menos 1, ¿cierto? ¿Sí?
arranca en 0 y termina en 2pi. O sea que cada pi medios, aquí en pi medios se hace máximo, ¿sí? En 2pi medios, o sea pi, se hace 0. Listo. En 3pi medios se hace mínimo. Y aquí en 2pi vuelve y se hace 0. Entonces, de 0 a 2pi hay que calcular esta región, ¿o no? Esta área. Y calcular esta otra área. ¿Sí? Resulta que esta área y estas son las mismas. Simplemente que el área de abajo te va a dar negativa. Entonces, cuando usted calcule el área total, es lo mismo que tener A menos A, ¿o no? ¿Cuánto da? 0. Y hágale, irá. Mire, irá. Esto sería la integral del seno. Menos coseno. Sería menos coseno de x, ¿sí? Evaluado de 0 a 2pi. Listo. ¿Cómo se evalúa esa integral? Entonces es menos coseno de 2pi más coseno de 0, ¿no? ¿Sería así o no? ¿Por qué? ¿Por qué queda eso? Porque de aquí queda menos por el menos de la derivada, de la integral, perdón. Entonces, coseno de 2pi, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Coseno de 0, ¿cuánto es? Coseno de 0, 1. Conclusión. La integral da 0, ¿no? Entonces, toda función impar, cuando usted la integre, perdón, esto sería de menos a, aquí hay un problema, esto sería de menos a hasta a. Ojo, atento a esto, corrijan aquí por favor. Lo que pasa es que aquí sería lo mismo, si tú te paras aquí, sería lo mismo integrar, ¿de dónde? Desde menos pi hasta pi. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí simplemente quedaría la misma región, ¿cierto? Pero entonces corríjanme aquí por favor. Esto sería desde menos a hasta a. De f de x da 0. Ahora, si la función es par, y las pues. Si la función es par, si f de x es par, entonces la integral desde menos a hasta a de f de x es lo mismo que tener dos veces la integral desde 0 hasta a de f de x de x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿ah? Eso no es la propiedad. Ejemplo, si usted tiene la integral de menos pi medios a pi medios de menos pi medios, espere, de menos pi medios a pi medios del coseno de x, ¿sí? Esto va a ser entonces lo mismo, va a ir a lo que va a suceder. Tenemos entonces que el coseno oscila de menos 1 hasta, de 1 hasta menos 1, ¿cierto? Pero el coseno inicia aquí en la parte superior. Resulta que en pi medios se hace 0, ¿cierto? Y
Si continúas de esa manera, aquí en pi se hace mínimo. Resulta que en 3 pi medios se hace máximo, ¿sí? Y sigue entonces 2 pi. Vuelve y se hace 0. Perdón. Hace esta. Luego hace esta. Aquí. Pero a mí me interesa es tener desde menos pi medios. O sea, esta partecita, toda esta región de aquí y esta región de aquí, ¿cierto? O sea, desde menos pi medios a pi medios. Observe que esta área es esta misma área, ¿o no? Sí. Por eso es lo mismo que coger la integral desde 0 hasta pi medios y multiplicarla por 2, ¿cierto? Entonces esto sería tener 2 veces la integral de 0 hasta pi medios del coseno de la x de x, ¿sí o no? Es decir, sería lo mismo calcular esta pequeña área nomás. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces vuelvo y repito, la propiedad dice, si la función es impar y va desde menos a hasta de f de x, entonces da 0. Y si la función es par, entonces la integral desde menos a hasta de la f de x es 2 veces la integral de 0 hasta a de f de x. Mire cómo sucede aquí, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, otra propiedad sería esta. Usted tiene la integral de b hasta a de f de x de x. Resulta que usted puede cambiar los límites de integración. Es decir, yo puedo poner aquí desde a hasta b de f de x de x. Pero ¿qué pasaría entonces con la integral? Que hay que ponerle un signo menos. ¿Sí? Anteponerle un signo menos. ¿Me da a entender o no? Sí. Listo. Obtenidas estas propiedades. Bueno, faltaría una adicional. Dice que si f de x es igual a g de x, entonces ¿qué pasa con la integral? Eso es igual. Integral de f de x es igual a integral de g de x de x. ¿Sí? Son iguales. Vamos pues entonces unos cuantos ejercicios. Uno muy similar al que tenían allá. Dice ejemplo. Dice, si la integral de 1 hasta 3, o pues, de f de x de x es igual a 4, y la integral de 3 hasta 5, de 3 hasta 5, de f de x es 3. Y adicionalmente dice que la integral de 1 hasta 5 de g de x da 2. Calcular entonces esta integral.
Ese es de 1 hasta 5. O sea, la pregunta es hallar f de x. Mire, dice, la integral de 1 hasta 3 de 2 f de x más 7 de g de x de x menos la integral de 3 hasta 5 de 4 f de x menos 7 g de x. Todo por x. La pregunta es cómo calcular esas expresiones. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién me puede ayudar? Entonces, pues lo primero que hay que hacer es distribuir la integral, ¿cierto? Entonces aquí quedaría 2 veces la integral de 1 hasta 3 de f de x, ¿cierto? Más 7 veces la integral de 1 hasta 3 de g de x, de x. Lo mismo hacemos aquí, entonces menos por más daría menos 4 veces la integral de 3 hasta 5 de f de x, de x. Y menos por menos daría más 7 veces la integral de g de x, de x. ¿Sí? Ahora. Bueno, esto es de 3 hasta 5. ¿Sí? Podemos reemplazar alguno de esos valores. El primero daría 4. O sea, la integral de 1 hasta 3 de f de x de x, ya sabemos que da 4, ¿cierto? Pero esta todavía no la tenemos. ¿Sí? Ahora, la integral de 3 hasta 5 de f de x, ¿cuánto da? Da 3. Da 3, ¿cierto? Y observen que podemos agrupar esta integral de 1 hasta 3 de g de x y agrupar esta integral de 3 hasta 5 de g de x, ¿o no? ¿Es posible hacer eso? Sería de 1 hasta 100. Es decir, voy a reemplazar primero y luego agrupamos. Entonces, de 1 hasta 3 de f de x da 4. Más 7 veces la integral de 1 hasta 3 de g de x, de x. Esto es menos 4 veces de 3 hasta 5 de f de x da 3, ¿cierto? Más 7 veces la integral de 3 hasta 5 de g de x. Conclusión, aquí haría menos 12 más 8, ¿cuánto da eso? Entonces daría menos 4. ¿Sí? Más, voy a agrupar esta con esta, entonces sería 7 veces la integral de 1 hasta 3 de g de x más 7 veces la integral de 3 hasta 5 de g de x. ¿Podemos sacar factor común 7 o no? Sería 7 que multiplica a la integral de 1 hasta 3
¿Qué hubo? Menos 4 de 11 nos sale. De esta resta. 12 menos 8. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, sacando factor común 7, nos quedaría aquí más la integral de 3 hasta 5 de g de x de x. Listo. Y por la propiedad esa de que usted podía partir la integral, esta integral, ¿cuánto le queda? La integral desde 1 hasta 5 La integral de 1 hasta 5 de g de x. ¿Y esta sí la tenemos o no? ¿Cuánto daba esa? 2, ¿sí o no? Entonces dice que esto es lo mismo que tener menos 4 más 7 por 2. ¿Cuánto da entonces? Y a 7 por 2, 14 menos 4. ¿10 qué? Unidades cuadradas. Entonces mire pues, ahí viene una representación de lo que es pues la... ¿Puedes explicar? Sí. En el tercer renglón, o sea, ya en el segundo, en el penúltimo. 4 más 7, integral de 5 de 1 a 5. Saca factor común 7. Sí. Listo. ¿Qué le queda? Le queda esta integral más esta integral, ¿o no? Listo. Y de ahí ¿Ah? O sea, ya lo sumí y de los Es que mire que es como hacer una transitividad. Aquí está de 1 a 3 de la misma función. Y aquí va, la otra inicia aquí o no. Mire, inicia en 3 hasta 5, eje de x de x. Entonces, toda completa sería de 1 hasta 5. Es una de las propiedades que puse ahorita, ¿cierto? ¿Cuál propiedad? Esta propiedad, vean. Esta propiedad, ¿cierto? Sí. Dice que la integral de a hasta b de f de x de x, la integral de a hasta c de f de x más la integral de c hasta b de f de x, que era lo que decíamos aquí. Miren, tenemos esta área más esta otra área. Entonces, la integral de a hasta b es lo mismo que la integral de a hasta c más la integral de c hasta b, porque todas están allí. Eso solo sucede cuando el punto c está al interior, ¿cierto? El intervalo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Quiere decir entonces que esa expresión largota que había allá tiene por área 10 unidades cuadradas. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto daría entonces esta otra integral? Integral de menos 3 hasta 5 de x menos 3. ¿Hay qué? ¿Cómo hacer esa integral? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué hacer ahí para esa integral? ¿Ah? Para poder hacer la integral tenemos que ir a la definición de esta función. La definición de esta función dice que vale x menos 3 ¿y qué? Si x menos 3 mayor que igual que 0, ¿cierto? Y vale menos x menos 3 ¿sí que? Menos 3 es menor que 0.
En pocas palabras, queda que valor absoluto de x menos 3 va a ser igual a x menos 3 si x es mayor o igual que 3 o no. Y vale menos x menos 3 si x es menor que 3. Mire lo que acabo de hacer. Simplemente estoy pasando el 3 para este lado. Entonces queda x mayor que 3. Y aquí también hago lo mismo. Entonces queda x menor que 3. Listo. Esta es la definición de valor absoluto. Yo lo único que estoy ya es organizando aquí los límites del valor absoluto. ¿Alguna pregunta? Te observe pues el detalle. Necesitamos calcular la integral de menos 3 a 5. ¿De quién? Del valor absoluto de x menos 3. Entonces, ¿podemos partir esta integral en dos o no? Entonces, esta integral sería la integral de menos 3 ¿hasta dónde? Hasta 3. Y de menos 3 hasta 3, ¿qué función hay? Aquí menos 3. O sea, de menos 3 hasta 3 estamos por debajo de 3 o no? No, estamos igual. O estamos por encima. Estamos igual. ¿Ah? Estamos igual porque... ¿Cómo así que estamos igual? ¿Ah? Está en el igual. Mire esto, vea. De menos 3 hasta 3 estamos por debajo de 3 o no. ¿Y por debajo de 3 quién es? ¿Es esta función o esta función? La de abajo, entonces sería menos x menos 3 de x más. Y luego la partimos de dónde hasta dónde? De 3 hasta 5. Y de 3 hasta 5 estamos por arriba del 3 o no. Y por arriba del 3 está quién? Porque aquí dice que son los x que están por arriba de 3, ¿cierto? Entonces x menos 3. ¿Sí? Queda claro entonces cómo practicar esa integral. Entonces aquí cómo queda esto ya. Esto sería igual a menos x a la 2 sobre 2, ¿cierto? Más 3x evaluado de menos 3 hasta 3 más. Esta quedaría x a la 2 sobre 2 menos 3x evaluado de 3 hasta 5. ¿Quedaría así o no? ¿Hay alguna pregunta ahí o no? Ahora, si usted evalúa esta primera, entonces ¿qué le queda? Menos 3 a la 3 sobre 2 más 3 por 3 menos, con el menos 3, entonces menos 3 a la 2 sobre 2 más 3 por menos 3. Pero no es 3 a la 2, no es 3 a la 2. Sí, 3 a la 2, gracias. Ahora, vamos para esta otra integral. ¿Cómo quedaría? Más 5 a la 2 sobre 2 menos 3 por 5 menos 3 a la 2 sobre 2 menos 3 por 3. Sí. Entonces ya usted hace todas esas operaciones y ahí obtiene el resultado que estábamos buscando. ¿Sí? Ahí hay otros ejercicios muy interesantes para que los practiquen, ¿cierto? Yo ya los referencié allá. Los estuve referenciando allá en la plataforma.
para que busquen entonces ejercicios de esa situación. Ahora, ¿alguna pregunta, jóvenes? Entonces, si a usted le piden integrar esta situación, calcular la integral de 0 a 5 de f de x, donde f de x es igual a x si 0 menor o igual que x menor que 1. 1 si 1 menor o igual que x menor o igual que 3. Y x menos 4 si 3 menor que x menor o igual que 5. Entonces, ¿cómo calcular esta integral? ¿Quién me ayuda? Tendríamos que separarla en tres. Entonces, ¿cómo sería? A ver, integral de 0 hasta 5 de f de x es igual. La integral de 0 a 1. La integral de 0 hasta 1. ¿De quién? De x. De x, ¿cierto? ¿Estamos en esta primera línea o no? Más la integral de 1 hasta 3. ¿De quién? De x. De x, ¿cierto? Estamos en esta segunda línea. Más la integral de 3 hasta 5. ¿De quién? Que estaríamos en esta segunda línea. Bueno, ya nos falta sino ejecutar pues la integral, luego evaluar y obtienes el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros allí? Bueno. Vamos a ver entonces lo que es el teorema del valor medio para integrales. Del valor medio para integrales. Dice, si f de x es continua en a, b, entonces existe un punto C perteneciente a, b, tal que la integral de a hasta b de f de x es igual a la función evaluada en C por b menos a. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Y entonces un derivado de este señor es el teorema del valor promedio. Teorema valor promedio.
Dice la misma situación, si f de x es continua en a, b, entonces existe C perteneciente a A, B, tal que valor promedio de la función es igual a la integral de A hasta B de f de x sobre b menos a. Obsérvese que el valor promedio equivale a esta función evaluada en C, ¿o no? Mire que si usted despeja f de C, es decir, quedaría b menos a multiplicando, pasaría a dividir, quedaría la misma función, ¿cierto? Entonces lo que dice el valor promedio, el valor promedio lo que dice es que existe esta C, tal que cumple esta función, ¿sí? Listo. Entonces, ejemplos de esa situación. Un momentito. Eso es. ¿Listo? Listo, profe. Entonces mire por ejemplo esta situación. Dice, una pelota es lanzada verticalmente si la pelota en cualquier momento se encuentra en y igual a x a la 2. Profe, subí la hoja, por favor. X a la 2 más 3x más 1. Dice, calcular el valor promedio, la valor promedio en el cual se encuentra
la partícula para x de 0 a 2. Entonces dígame, ¿qué se hace ahí? ¿Qué hacer ahí? El teorema del valor promedio, y si nos dan el intervalo, pues ya lo tenemos. ¿Y entonces qué hacemos ahí? Lo hacemos. A mí me lo enseñaron en interfaz. Eso va a ser igual. Valor promedio Y de cuando... Ah, bueno, y adicionemos aquí. Y calcular valor medio. el valor en el cual ocurre este valor promedio. Se encuentra la partícula Es para X que... Y calcular el valor en A ver, entonces, pues valor promedio no es sino aplicar lo que tenemos allí. Esto sería igual a qué? Integral de y sobre Integral de 0 hasta 2, ¿de quién? X a la 2 más 3 ya da más 3x más 1. De X, ¿sobre cuánto? ¿Sí o no? ¿Sabe que esto es igual a cuánto? Arriba. X a la 3 sobre 3 más 3x2 sobre 2 más x evaluado de 0 hasta 2 sobre 2. Esto es un medio que multiplica para 2. Entonces sería 2 a la 3 sobre 3 más 3, 2 a la 2 sobre 2 más 2 y la otra haría 0, ¿no? Sí. Evaluado en 2, O sea que esto como quedarían en últimas. Y igual a un medio. ¿Cuánto da eso? Esto sería lo mismo que tener 8 tercios más 8, ¿sí o no? Eso da 32 tercios. ¿O no? O sea que esto es un medio ¿de quién? De 32 tercios. 32 tercios. Este tiene mitad, una. ¿Mitad de este cuánto? Una de 12, 6. sí. Tercios. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el valor de C? Entonces sabemos que la función evaluada en C era lo mismo que tener la integral de A hasta B de fx de x sobre m menos a. O sea que para nosotros f de C es lo mismo que 16 tercios, ¿o no? ¿Sí o no?
De la otra de Pero ¿cuánto es FS? señores, Sería C a la 2 en la más 3 por C más 1 igual a 16 tercios. ¿O no? Profe, ¿por qué eso? ¿Ah? ¿Por qué eso? Que se reemplaza ese en la función. ¿Cuál era la función? Ya me Exacto, la función era x a la 2 más 3x más 1. Y aquí está diciendo que la función evaluada en C, mire, la función evaluada en C era igual a esta expresión. Y acabamos de calcular que esta expresión nos da 16 tercios. O sea que FS es igual a 16 tercios. Pero FS sería coger a C y reemplazarla en la función. En este caso sería C a la 2 más 3C más 1 igual a 16 tercios. Y nosotros estamos interesados en el valor de C, ¿o no? Entonces, ¿cuánto vale C? ¿Ah? Entonces, nos toca organizarla. Entonces, tenemos que tener C a la 2 más 3 por C más 1 menos 16 tercios, ¿o no? Igual a 0. ¿Sí o no? Luego quedaría entre C a la 2 más 3C. ¿Cuánto da esta resta? Menos 13 tercios igual a 0. Ahora, si multiplicamos todo por 3 a ambos lados, ¿qué queda? 3 C a la 2 más 9C menos 39 39 no, perdón, 13 igual a 0. Ahora sí, por fórmula general quedaría que C es igual ¿a qué es igual? A menos C, o sea, menos 9, ¿sí o no? Más menos raíz de ¿cuánto? O sea, 81 menos 4 veces A, que vale 3, por C, que vale menos 13, sobre 2 veces A. Entonces, ¿cuánto quedaría esto? C es igual a menos 9 más menos la raíz de ¿quién? De 81 menos por menos daría más. ¿Cuánto daría 12 por 13? ¿Cuánto da eso? 156. 156 sobre 6. Y entonces tenemos dos soluciones. C sería menos 9 más la raíz. ¿Cuánto da 81 más 156? 237. Y la otra sería C igual a menos 9 menos la raíz de 237 sobre. Entonces, por este lado, ¿cuánto da esta expresión? ¿Quién me ayuda? Medio 1.06. Por la raíz. La raíz, bueno, ¿Cuánto daría entonces? la primera 1.06. 1.06, ¿cierto? ¿Y esta cuánto da?
Entonces, ¿esta se descarta o no? No, sí, pero es 4.06. ¿Ah? Ojo, ya la descartamos. No, pero ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Porque la idea es tener... 4.06. Positivo. No, negativo. Después del punto de cero. El cero ahí. Exacto. Bueno, la pregunta es ¿por qué se descarta? Porque el tiempo no es negativo. Porque uno, si eso fuera el tiempo, pues entonces tiempos no hay negativos, pero estamos calculando de dónde, de 0 hasta 2 o no. También. Entonces, observe este detalle. Si esa ecuación, si la ecuación esta, si la velocidad fuera igual a t a la 2 más 3t más 1 por t perteneciente de 0 a 2, entonces significa que la velocidad promedio de la partícula o de la pelota a los 2 minutos, por ejemplo, ¿es cuánto? Perdón, a los 2 minutos no. ¿A cuánto es el tiempo? Chicos. Eso. A los 1.06 minutos es de cuánto? Minutos o segundos pro. Bueno, estamos asumiendo de que el tiempo aquí pues lo vamos a trabajar en minutos, ¿sí? Podemos trabajarlo en horas, minutos, segundos, según las unidades que nos den en el problema, ¿listo? Por dar pues como un ejemplo allí particular de lo que puede estar sucediendo. ¿Se entiende entonces para qué sirve lo del valor promedio y toda esa cuestión o no? O sea, esto es una aplicación rápida de lo que para la cual nos puede servir el teorema del valor promedio. ¿Me debe entender? Listo. Ahora, yo les había dejado una tarea. Les había dejado una tarea que era este teorema. Que era la derivada con respecto a x de esta integral de g de x hasta f de x de h de t de t. ¿Cómo era que se calculaba esa derivada? ¿Alguien se acuerda o no? Entonces sería h la evaluamos en f y esto lo multiplicamos por la derivada de f, ¿o no? Más nuevamente a h la evaluamos pero ya con g, ¿o no? ¿Sí? Y esta la multiplicamos por ¿cuánto? Por g'. Entonces había un ejemplo allá propuesto en plataforma que decía, ejemplo, incluso había un límite por allá para calcular, ¿o no? Por ejemplo, la derivada con respecto a x de la integral de 8x a la 2 a 2x a la 2.
de 1 sobre t de t. ¿Cuánto daría esa derivada entonces? 2x. ¿Quién me ayuda? Sería 1 sobre t evaluado. ¿Cómo? Igual a 1 sobre 8x al lado. Ajá. Menos 1 sobre eso. Por la derivada ¿Por 4x o no? de la derivada de x, 4x. Más. 1 1 sobre x a la 2 ¿por cuánto? por 16x. Y entonces ya si usted arregla un poquitín eso, aquí resulta que esto tiene mitad 2, mitad 1, que de aquí se cancela una con esto, ¿no? Entonces ¿cuánto queda? 2 sobre x, ¿sí o no? Aquí octava 1, aquí 2. Se cancela una con esta. Entonces quedaría más, ¿cuánto? 2 sobre. ¿Sabe que esto es cuánto? O sea que esta expresión daría ¿alguna pregunta? Bueno, ya vamos a ver qué tan berrionditos somos. ¿Cómo quedaría esta integral entonces? Yo decía que todo era toma. La integral. Espere que aquí no se alcanza a ver bien. Recuerde que todos estos ejercicios están allá en el texto. Pero el teorema dice que eso es evaluar en el límite superior por la derivada del límite superior menos lo otro. Entonces, ¿aquí qué faltó? Que ahí después de 4x es un menos. Ajá. Entonces sería menos. Porque hacemos lo mismo que cuando estamos integrando. Y entonces este sería menos, ¿o no? Sí. Conclusión. Da 0. Entonces en el problema combinativo. 0. Listo. Entonces, aquí el teorema está malo. Sí. El teorema exige que esto sea negativo. ¿O no? Eso es lo que se resume. Listo. Entonces, esa integral de x a la 3 hasta 2 Pero lo tengo que hacer mucho. del valor absoluto de t más 2 Es más, si tengo. de t. ¿Cómo hacer ese entonces? Pues primero definimos la Ustedes no función. entienden lo del valor absoluto. ¿Ah? La definición de valor absoluto y luego Listo. Entonces, por la definición de valor absoluto, ¿cómo nos queda la situación? Por definición de valor absoluto tenemos que valor absoluto de t más 2 es lo mismo que tener ¿quién? T más 2 si t es mayor o igual que 2, ¿sí o no? Y menos t más 2 si t es menor que 2. Quiere decir entonces que la integral de x a la 3 hasta 2 ¿de quién? De t más 2 en valor absoluto de t es lo mismo que ¿qué? Que la integral de quién? o sea, hablando De x a la 3 ¿hasta dónde? Hasta 2. ¿De quién? ¿Qué función pongo allí en el integrando? ¿Cuál? Te mato, Menos que multiplica te mato. Ah, te mato, porque digo.
Sería menos, ¿o no? La realidad no es que el valor absoluto es de t más 2, o sea, es t más 2 y t mayor o igual que menos 2. Sí. Y este es el t menos 2. Entonces sería, ¿de dónde hasta dónde sería esta integral? De x3 hasta menos 2. De x3 hasta menos 2, ¿cierto? O de prueba se coge menos 2 hasta x3. ¿Ah? Y luego sería ¿cuál? Menos la integral. ¿La integral de dónde? ¿De menos 2 hasta dónde? Hasta 2. Hasta 2. ¿Y entonces quién va aquí? Ahora sí, ¿cuánto da esa integral entonces? Hay que derivar. Entonces, esta primera, ¿cuánto daría? Sí, ya se aplica la derivada, ¿no? Entonces sería, reemplazamos t por 2. Entonces menos 2 más 2. Por la derivada de menos 2. Bueno, si le están pidiendo, ojo, si le están pidiendo la derivada, entonces la derivada puede repartir en la integral, ¿o no? Sí. Es que como la dejamos en la Ok. Entonces, ¿cómo queda? La derivada respecto a x de la integral de x a la 3 hasta menos 2. Menos t menos 2. Más la derivada respecto a x de la integral de menos 2 hasta 2 de t más 2 de t. ¿Cuánto daría eso entonces? Sería menos 2 por la derivada de menos 2. ¿Cuánto da esta derivada de la primera? De esta primerita que tengo aquí. De eso da 0 menos 1. Menos acá. Entonces daría, pues menos x a la 3 menos 2, ¿sí o no? Sí. Por 3x más 0. Otra aquí a la 2 por. Aquí al lado, sí, gracias. Más 0, ¿por qué sería eso? Porque la derivada es una constante de 0. Entonces, vea, aquí sería, en primera instancia sería menos 2 más 2, ¿sí o no? Por la derivada del menos 2, ¿cuánto da? Da 0. Es decir, en esta primera parte entonces sería 0, ¿cierto? Menos, entonces vamos con el x al cubo, entonces sería x a la 3 menos 2 por 3x2. Primero sería evaluado en el menos 2, ¿cierto? El límite superior. Claro, en el menos 2, pero como quedaría la derivada por menos 2, la derivada de menos 2 da 0, entonces todo da 0, ¿no? Menos. La evaluamos en x a la 3, ahí está, por la derivada de x a la 3. ¿Listo? Ahora sí, más esta derivada, ¿quedaría cuánto? 0. La derivada de la constante. ¿Listo?
¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta al respecto? Sería desde suma de Riemann, módulo 3 hasta la determinación. Este es otro ejemplo. Calcular la derivada de f de x igual a 4 sobre la integral de 3 a x a la 3 e a la menos t a la 2. De t. ¿Cuánto da la derivada de esa expresión entonces? Pero eso va a la derivada de 4 que es 0 por lo de abajo que es 0. ¿No? Menos la derivada de lo de abajo. ¿Cuánto da? Eso es la regla del coseno. La derivada del coseno. ¿Quedaría así o no? La derivada del ¿Por qué? No es por 4 arriba. Que la derivada de la Ah, sí, usted tiene toda la razón. Aquí ya un 4. Sí. Pero hagámoslo. Hay que pillarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quedaría así? ¿Quién me dice? La derivada del cociente Ajá, entonces el de abajo. de abajo da Euler a la x a la 3 por 2 que x a la 6. No, no. Ah, no. La derivada del cociente, ¿qué es lo que dice? Tiene f sobre g. Es g por f' menos f por g' ¿o no? Sí, Sobre g al cuadrado. Entonces aquí es la de abajo por la derivada del de arriba, pero es que la del derivada del de arriba es 0. Entonces tenemos 0 aquí, ¿sí o no? Menos el de arriba por la derivada del de abajo, y la derivada del de abajo quedaría e a la menos x a la 6 por 3x, ¿o no? Sobre el de abajo al cuadrado. O sea que esto es igual a menos, arriba daría entonces 12x e a la menos x a la 6, y el de abajo ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda de aquí abajo? Sería menos x a la 3 a la 2. Ese, mis queridos estimados compañeros, quedaría expresado, porque nosotros todavía no tenemos técnicas para hacer esta integral. Esta integral, es decir, esta integral, por ejemplo,
la integral de e a la x a la 2 de x. Ese estilo de integrales nosotros no tenemos todavía la técnica. Esa técnica la ven en el próximo curso de varias variables, donde tú puedes expandir una función en series de Taylor o en series de Maclaurin, y ya podemos aplicar entonces la integral, ¿sí? Mientras tanto, este estilo de integrales todavía no tenemos las herramientas para calcularlas. ¿Queda clara esa situación? Bueno, jóvenes, entonces vea, hay una situación. Para mañana, en la actividad de mañana necesito que todos traigan hojitas de blog, por favor, cada uno. ¿Listo? Es a las 12 al día. Entonces, quedamos en eso, jóvenes. Bueno, entonces vea, no queda más que esta semana de Semana Santa, por favor, los 3 primeros días, repase los temas que llevamos hasta hoy. Repase lo que son las integrales impropias. Yo ya les había contado, les había dado el mapa de las integrales impropias. Igual allá en plataforma también va a encontrar el mapa. Repasen toda esa situación, porque entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a hacer algunos ejercicios de repaso y programaríamos entonces el otro examen. ¿Listo? La próxima clase es todo. El próximo examen es para dentro de 20 días. Aproximadamente. ¿Listo? Bueno, jóvenes, que tengan una buena noche. Profe, lo mismo, gracias.